¿Qué, qué tal? Buenas noches, Silvio, Aníbal y todos los televidentes. Nos encontramos aquí en el programa de aplicado de inmunizaciones del Ministerio de Salud. Nos encontramos con el doctor Hernán Rodríguez, que nos va a comentar acerca de la prevención del sarampión, cómo hay que estar alerta acá en Paraguay ante las constantes amenazas de ingreso aquí en nuestro país, ya que esto empezó a expandirse desde Venezuela y en toda América Latina, y nos va a comentar más todo lo que hay que saber acerca del sarampión. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Sí, ¿cómo está? Muchas gracias por esta oportunidad. En realidad, el sarampión es una enfermedad que en Paraguay ya no se ve desde hace 20 años. El último caso fue en 1998. Y en su momento en las Américas, desde el 2002, se había eliminado, se había declarado libre de sarampión. Pero ¿qué ocurre ahora en el año 2018? Hay brotes de sarampión en países como Venezuela, Brasil, y son países de la región, ¿verdad? Sabemos que en Europa suele haber brotes de sarampión. Entonces es importante entender que el sarampión es una enfermedad producida por un virus que se transmite por las secreciones de la boca, de la nariz. Es un virus muy contagioso y se previene con la vacunación. De hecho, la vacuna se encuentra dentro del esquema regular de vacunación y está incluida en dos tipos de vacunas que tenemos: la SPR, que previene o que protege del sarampión, rubeola y papera, y la SR, que protege del sarampión y la rubeola. ¿Y en esta unidad del Ministerio de Salud hay suficiente vacunas para poder la gente acercarse e inmunizarse? Claro, siempre es importante tener lo que llamamos la libreta de vacunación o el carnet de vacunación y acercarse al vacunatorio para saber si estamos o no al día. En caso de que no sea así, entonces se regulariza ese esquema de vacunación. ¿Y cuáles son los primeros síntomas del sarampión para que la teleaudiencia se entere de cómo prevenir esto? Claro, en este tipo de enfermedades hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno de ellos es que, ya dijimos, es prevenible con la vacuna, entonces hay que estar al día con el esquema de vacunación. Y en segundo lugar es lo que llamamos la vigilancia. ¿Qué significa eso? Significa, como su nombre lo dice, tenemos que vigilar si aparece alguna persona con los síntomas de la enfermedad, principalmente el exantema. ¿Qué es el exantema? Es la aparición de pequeñas manchitas rojas, rosaditas en la piel, y la fiebre. Entonces, cualquier persona que tenga esos síntomas, ya sean niños o adultos, fiebre y exantema, tiene que realizarse la notificación a las autoridades del Ministerio de Salud. Esa notificación hace que inmediatamente se haga lo que llamamos la intervención. Se va junto a esa persona y se hace el diagnóstico correspondiente, se confirma o se descarta. Esa vigilancia es algo que se hace de forma normal y rutinaria. De hecho, tenemos cada tanto notificaciones de casos sospechosos, se hace la intervención y hasta ahora, al menos y desde hace 20 años, los casos son negativos para sarampión, pero como en la región hay brotes de sarampión, tenemos que estar alerta. ¿Y quiénes son los que están más vulnerables en esta situación del brote de sarampión? Correcto. Los que están vulnerables son aquellos que nunca tuvieron la enfermedad o que no están vacunados. Por eso aquellos que nacieron antes de 1966 se considera que ya están protegidos porque eran épocas en las cuales había circulación del virus. Entonces todo aquel que ya tuvo contacto con el virus y se enfermó ya queda protegido de por vida. Obviamente aquellos que no tuvieron contacto con el virus se protegen con la vacuna. Una vez que tengan el esquema adecuado, el esquema completo, quedan protegidos también de por vida. Y los niños de 3 y 4 años también son muy vulnerables a contraer el sarampión. Sí, el esquema de vacunación regular para la SPR, como dije, está contenida la vacuna del sarampión en esa vacuna, se aplica según el esquema al año, a los 1 año y a los 4 años, ¿verdad? Pero si está incompleto el esquema, puede completarlo posteriormente, ¿verdad? Y o sea que hay una serie de estrategias, de protocolos de vacunación, y por eso, para no confundir mucho a la gente, ¿verdad? Lo mejor es acercarse a un vacunatorio con la libreta o con el carnet. Si no se cuenta con esos elementos, entonces se debe recibir la vacuna.
Anteriormente te estaba manifestando que esto empezó a expandirse nuevamente en Venezuela. ¿Qué tienen informaciones ustedes de cómo es el virus, cómo se está expandiendo en América Latina y alrededor de los países vecinos? Claro, Venezuela hasta ahora reportó más de 5.000 casos, Brasil más de 1.500 casos, hay muertos, ¿verdad? Pero bueno, todo esto es importante conocerlo para que tomemos las medidas correspondientes y estar en alerta. ¿Qué significa alerta? Alerta es simplemente vigilar, controlar, de tal forma que si se presenta algún caso sospechoso se notifique y se logre bloquear. Por otro lado, debemos saber que aquella persona vacunada está protegida, es decir, que si una persona vacunada tiene contacto con el virus no se va a enfermar. ¿Y los adultos mayores en qué situación se encuentran ante esta alerta? Como dijimos, aquellos que nacieron antes de 1966 se supone que ya tuvieron contacto con el virus y están protegidos, ¿verdad? Y los adultos que no están vacunados y que nacieron después de esa fecha deben regularizar esa vacunación. En este caso hay que ver cuáles son las personas que tienen más riesgo y probablemente sean aquellas que son profesionales de la salud, que son quienes van a tener el primer contacto si surge alguna persona sospechosa. Las palabras del doctor Hernán Rodríguez, que ya nos despejó todas las dudas acerca de cómo prevenir el sarampión, qué hay que hacer ante los primeros síntomas de esta enfermedad. Así que todo lo que tienen que saber, aquí ya lo saben a través de C9N Aníbal Silvio.